Dos presidentes, dos asesinatos, separados por exactamente 100 años, pero con coincidencias tan precisas que parecen imposibles. ¿Error en la historia o algo más? Bienvenidos a Mundos Paralelos. Hoy vamos a desglosar el enigma de Lincoln y Kennedy. Para entender este misterio, primero debemos entender sus mundos. 1860. Lincoln llega al poder en una nación al borde de la fractura. El sonido de los carruajes y el humo de las chimeneas dominaban Washington. Saltamos 100 años, 1960. Kennedy, el presidente más joven, llega en la era de la televisión y la conquista del espacio. Dos mundos opuestos, unidos por un hilo invisible. La matemática del destino es implacable. Lincoln fue elegido al Congreso en 1846. Kennedy, exactamente 100 años después, en 1946. Lincoln fue elegido presidente en 1860. Kennedy en 1960. Pero esto recién empieza. Hablemos de sus sucesores. Ambos hombres se llamaban Johnson. Andrew Johnson nació en 1808. Lyndon B. Johnson nació en 1908. ¿100 años exactos? Sí, y ambos eran demócratas del sur. Ambos presidentes lucharon por los derechos civiles, lideraron a Estados Unidos en momentos de crisis. Y ambos terminaron de la misma manera, asesinados un día viernes, el mismo día de la semana, separados por un siglo. Ambos recibieron el disparo en la cabeza, acompañados por sus esposas en ese preciso momento. En cuestión de segundos, la historia cambió para siempre. El presidente Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford, mientras que el presidente Kennedy en un Lincoln fabricado por la compañía Ford. Pero hay un dato que te hará dudar de la realidad. El asesino de Lincoln disparó en un teatro y se escondió en un almacén. El asesino de Kennedy disparó desde un almacén y se escondió en un teatro. Y si eso no es suficiente, los supuestos asesinos John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, ambos nacieron con prácticamente un siglo de diferencia. John Wilkes Booth nació en 1838 y Lee Harvey Oswald en 1939. Pero eso no es todo. Ambos nombres tienen la misma cantidad de letras. Demasiadas coincidencias. Pero hay una más. La secretaria de Kennedy se llamaba Evelyn Lincoln. Evelyn Maureen Norton Lincoln fue la secretaria personal de John F. Kennedy desde 1953 hasta su asesinato en 1963. Muchas listas en Internet dicen que la secretaria de Lincoln se llamaba Kennedy. Lo cierto es que no hay registros históricos que lo confirmen. La historia se alimenta de datos reales y de leyendas que crecen con el tiempo. El cerebro humano está diseñado para encontrar patrones, incluso donde no existen. Se llama apofenia. Pero cuando los patrones se repiten tanto, ¿es la historia una línea recta o un ciclo que rima cada siglo? Tal vez estos patrones son fallos en una matriz que apenas estamos empezando a ver. O quizás simplemente el destino tiene un sentido del humor muy extraño. Si te dijera que Lincoln y Kennedy no son casos aislados, ¿y si ambos fueran solo piezas de un rompecabezas mucho más grande y oscuro? Existe una leyenda que los historiadores llaman la maldición de Tecumseh. Se dice que tras la batalla de Tippecanoe en 1811, el líder indígena Tecumseh lanzó un conjuro contra los presidentes de los Estados Unidos. La profecía era simple pero aterradora. Cada presidente elegido en un año terminado en cero moriría en el cargo. Y durante 120 años, la profecía se cumplió con una precisión quirúrgica. 7 presidentes consecutivos, elegidos cada 20 años exactos. Todos murieron antes de terminar su mandato.
Lincoln y Kennedy no son coincidencias aisladas, son los pilares de un ciclo que parecía imposible de romper. ¿Es posible que una maldición dicte el destino de la nación más poderosa del mundo? No fue hasta 1980, con Ronald Reagan, que el patrón flaqueó. Reagan sufrió un intento de asesinato, pero sobrevivió. Algunos dicen que la maldición se debilitó. Otros que el ciclo simplemente cambió de forma. Pero lo que nadie puede negar es que, durante más de un siglo, el número 0 en el calendario fue una sentencia de muerte. ¿Qué pensás vos? ¿Casualidad estadística o algo más profundo? Déjame tu teoría en los comentarios. Si te apasionan estas historias que no deberían coincidir, dale like y suscríbete a Mundos Paralelos.